Muy buenas tardes a todos que nos escuchan en este nuevo capítulo de CFO Talks, el podcast de CFO Remoto, donde tenemos la misión y la intención de poder invitar a grandes exponentes, fundadores del mundo y del ecosistema del startup tecnológico y de las startups en general en Latinoamérica y en Chile. Estamos aquí nuevamente en la sede de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos presta este maravilloso lugar, y hoy día tenemos una tremenda invitada que nos acompaña, Antonia San Martín, fundadora y gerente general de Pluto. Muy bienvenida, Pluto, una empresa incipiente que ha pasado por procesos de cambio importantes en su historia. Y bueno, justamente estamos acá un poco para hablar de eso, de qué se trata cuando uno tiene que ser capaz de adaptarse rápido, ¿cierto?, a los cambios, tomar decisiones que hay veces que son drásticas, pero que se terminan haciendo necesarias y que ojalá, y en muchos de los casos, terminan siendo decisiones correctas y que efectivamente permiten sacar adelante la empresa, ¿cierto? Sí. Así que nada, Antonia, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Han pasado tremendos exponentes por este podcast hasta el día de hoy y bueno, te queríamos invitar porque no es fácil encontrar además mujeres que estén tan metidas en el mundo tecnológico, al menos no todavía en Chile. Y por cierto que tú eres una gran exponente de ese mundo, así que bienvenida, Antonia. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y haber encontrado la oportunidad también. Buenísimo. Sí, nos costó coordinar ahí porque estáis viajando harto. Es que vivo en México, entonces tuve que viajar solamente a este podcast. Maravilloso. Agradecidos de que hayáis hecho esa excepción y que te hayáis tomado un avión para venir a este capítulo. Antonia, quiero partir esta conversa con que nos cuentes un poco de ti, de tu camino como emprendedora en el mundo tecnológico y de cómo nace lo que hace Pluto, cómo nace Pluto en sus primeros meses y en sus primeros años. Nunca tuve la intención en verdad de emprender, creo que esto como lo he contado ya varias veces. Trabajaba en CSU y por casualidad de la vida encontré en un viaje una idea de otra empresa nada que ver, que era un software para hacer viajes de negocio. Hoy día creo que la oportunidad con ella ahí está en el mejor momento para construir una empresa así. Así que estuvimos un poquito temprano y armé eso, como un tipo de despegar.com, pero para corporativos. Yo soy fanática del B2B y creo que ese es como mi espacio. O sea, era una plataforma donde la persona que se encarga de planificar los viajes de la gente que viaja dentro de una gran corporación pudiera como dejar todo eso programado y... Exacto, y tenía los descuentos de los grandes corporativos, tenía como ciertos beneficios con hoteles, tenía buenos descuentos y tenía como algo de gestión de rendiciones, etc. Perfecto. Y ahí conocí a mi socio Ignacio Márquez, que de ahí nunca nos separamos afortunadamente. Y fue la primera vez que entramos a Plátanos, un poquito colados con la primera generación. Ahí es donde salió Grifero con Fintalk, Reverso. ¿Eso fue por ahí por el 2020? ¿2019? No me acuerdo, pero fue pre-pandemia. Por ahí, yo creo que sí fue 2018-19. Sí. Y bueno, renuncié a mi trabajo y me puse a emprender. La empresa ya como avión. Estábamos muy bien, o sea, había una oportunidad bien clara en el segmento mid-market en Chile y en la región, aparte que era un producto súper exportable y desafortunadamente vino la pandemia. Y todos los viajes. Y, o sea, es la primera vez creo que en la historia que habían como más devoluciones de pasajes que emisión de pasaje, obviamente. Y éramos una empresa súper chiquitita, no habíamos levantado mucho capital, por no decir nada, de Plátanos y un par de ángeles y dijimos, mira, si esto no se soluciona de aquí a X cantidad de tiempo, Hay que cerrar. no hay nada que hacer. Y todas las semanas salían historias como, me acuerdo, la vacuna viene, están probando la vacuna. Las expectativas siempre venía. Y próximo mes. Y nos pusimos una fecha con mi socio, llegamos a fecha y fue como ya listo, o sea, devolvamos la plata que podemos devolver y se acabó. O sea, como, no tiene sentido esperar un milagro de aquí hasta el fin de los tiempos. En esa época eran tú y tu socio. Sí. O sea, una estructura súper liviana. Éramos nosotros dos. En que ustedes no tenían expectativas de pagarse sueldos, sino que estaban como metiéndole Sí. al negocio, al producto. Sí.
Y teníamos hartos clientes activos, teníamos buenos clientes, teníamos empresas de ingeniería, o sea, y de hecho algunas de esas empresas siguieron viajando, pero la operación era tan dura porque los aviones tenían que frenar, mandaban a la gente de vuelta, que el nivel de estrés era altísimo. Era literalmente mandar a alguien a una guerra, ¿cachai? Entonces fue como ya, y terminamos cerrando, volvimos la cantidad, o sea, la plata que pudimos. Y ahí me acuerdo que conversamos con mi socio y fue, oye, ¿tenemos energía para una más? Fue como, sí. Entonces ahí entramos, o sea, partimos haciendo algo de nuevo. ¿Cómo es ese proceso de descubrimiento de qué hacer? Sí. Esto fue dentro de Plátanos todavía, o sea, seguían en las oficinas de Plátanos en esa época que estaban ahí en Vitacura con Vespucio, en el fondo. No, creo que fue Los Conquistadores, sí, donde estaban las oficinas de Fintuel. Ah, perfecto, ya. Como bien al principio. Y cuando Grifero estaba solo armando su proyecto, bueno, hablamos con él también. No, ya. Él ya tenía... Sí, él ya operaba Fintoc. Perfecto. Sí, fue un poco después. Ya estaba asociado con Lucas. Sí, y estaban operando, y estaba funcionando. Pero los robots seguían pidiendo los almuerzos para los startups en Plátanos. Hay una historia bien interesante. Sí, que nos contaban de... Todavía, creo. O sea, como ese robot todavía existe. Y al que le tocaba regar las platas. Eso no me acuerdo. Yo no pasé por esa escuela, pero podría, o sea, tenía como rifas de estacionamiento, varias cosas más. Pero es una linda escuela, porque al final como que es la escuela de la ingeniería, ¿no? Es increíble. O sea, yo que no vengo de tecnología, yo vengo de background más comercial. No estudié computación. Y siempre trabajé en empresas súper tradicionales. O sea, trabajé en Nike, que es gringa, y full en el lado comercial, más business planning. Y después entré a CSU como brand manager y en operaciones, o sea, en trade. O sea, llegué para acá y para mí siempre un informático era alguien que, no sé, mi socio se ríe, pero... No, o sea, hablaba con informático, me arreglaba el computador, ¿cachai? Y llegué y ahora... Es como el gallo TI que ahora arregla el sistema operativo. Eso en Pluto está prohibido, o sea, van a escuchar este podcast y van a hacer bullying, pero ahora es una cultura completamente contraria. Entonces llegué, aparte tuve la suerte de estar con Pedro Pineda, con Fintual, bueno, obviamente con los Fintoc, con Buga, y me di cuenta de que era la cultura en la que quería trabajar los próximos 10 años. Entonces... Estaba Reverso también ahí, me dijiste. Estaba Reverso, estaba Carda. Estaba Carda. Y estaba... no me acuerdo quién más estaba. Bueno, y después la Cristina Echeverry y... Con Toku. Sí. Y Ian con Ixamaría. Cristina, respóndeme los mensajes que te he mandado para invitarte al podcast. Entonces, ¿cómo nace cómo desde esta frustración gigante, ¿cierto? Que es en el fondo... No se puede tener más mala suerte. Estoy justo armando un startup que está relacionado con los viajes. Sí. Y viene una pandemia que lo que hace es que cierra todas las fronteras a nivel mundial. Y bueno, si bien son viajes corporativos y probablemente hayan algunos que seguían con el permiso para poder viajar. Muy poquito, pero sí. Era muy complicado y además me imagino que la cantidad de tickets que tenían de gente que estaba alegando con problemas. No, era una locura. Era impresionante. Mira, yo creo que cosas que hicimos mal es que nos saltamos a emprender de nuevo muy rápido. Te estoy hablando que nunca descansamos, o sea, cerramos y al día siguiente estábamos trabajando en qué vamos a hacer ahora. ¿Devolvieron la plata o hablaron con esos inversionistas para que fueran inversionistas de esta nueva idea? Hicimos las dos. Algunos tomaron la plata de vuelta, que eran especialistas en viaje, y gran parte de nuestros inversionistas se mantuvieron con nosotros, como, ok, devuélvela, pero yo invierto que el primer ticket es lo próximo. Entonces fue también una buena señal de que confiaban en nosotros y son unas súper buenas. Bestias. Sí, son increíbles. Yo debo decir que tengo mucha suerte con los investors que tengo. Y nada, partimos buscándole a una idea de nuevo. Yo creo que dentro de las cosas que nos equivocamos al principio es que tratamos de buscar ideas como por afuera en vez de buscar algo que nosotros supiéramos mucho o quisiéramos hacer. Y llegamos a la idea por Fintual, en verdad, de hacer KYB, que es como todo el proceso de onboarding de una fintech o una empresa tradicional, toda la parte regulatoria en el fondo, para hacer el onboarding. Y de los clientes de esas fintech. Claro, en el caso... Clientes, personas naturales. No, pero empresas. Ok. Entonces,
¿qué pasaba? Fintual quería empezar a atender empresas o tenía la idea de eventualmente hacerlo, pero era todo muy manual y Fintual es la empresa de tecnología, entonces como que no tenía mucho sentido hacer un proceso manual. Y era un área que les interesaba y me acuerdo que hablamos con los fundadores, hablamos también con ciertos bancos y era como, no, sí, este proceso es terrible. Entonces, O sea, había valor en resolver ese problema. sí. Ahora, nosotros no entendíamos tanto de ese problema. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos un montón. Tampoco nos apasionaba así infinitamente el mundo del KYD, pero sí veíamos que tenía valor, entonces partimos trabajando en eso al tiro. Y ¿Todavía ustedes dos en ese momento? no, ahí nosotros invitamos a 2 socios más a meterse con nosotros. Felipe Domínguez y Sebastián Margosini, que venían de Plátanos, tenían la idea de armar una empresa y son unos ingenieros muy capos. Y creo que ha sido bueno porque tienen valores distintos en el fondo, o sea, no valores, tienen capacidades súper distintas a lo que teníamos Nacho y yo. Entonces vienen a complementar hartas cosas. Buenísimo. Y eso, partimos trabajando en eso, cerramos los primeros clientes relativamente rápido. Fintual. De hecho no cerramos Fintual, siempre les decimos como no estafaron. Pero no, Dijiste que había valor y no contratar. nunca cerramos Fintual. Y está bien, o sea, está perfecto. Cerramos, de hecho, uno de los primeros clientes fue Santander. Y cerramos algunos bancos adicionales, unos bancos adicionales, algunas fintech. Y empujamos un buen rato ese producto. Yo te diría que más de lo que debíamos haberlo hecho. Al final, teníamos la sensación de Watt un poco, que es algo que se puede contrastar 100% con números, que el mercado no era lo suficientemente grande en Latinoamérica, pero se dio justo que quedamos en YC y veníamos con buenos números, entonces empujamos más de lo que deberíamos seguir desarrollando en el fondo el producto y la venta, hasta que finalmente se estancó por varias razones. Uno, dejó de haber tanta inversión en fintech en Latinoamérica. Antes había mucha, y como que se estancó un poco el mercado en el fondo. Entonces no teníamos un potencial de mercado tan grande que pensamos que iba a existir en 2 o 3 años. Y tampoco habían muchas series B, series C, series D de fintech gigantes que quisieran en el fondo atender mercado, que necesitaran ese producto acá. Entonces fue como, ok, nos quedan los bancos. Y KYB es relativamente grande en Estados Unidos. Relativa, tampoco es gigante. Pero en Estados Unidos hay una cantidad de bancos, una locura. Y en Chile o en Latinoamérica son pocos los que dominan, es un mercado relativamente concentrado. Entonces nos dimos cuenta de, ok, incluso aunque cerráramos todos los bancos, incluso aunque el ticket size sea gigante, tampoco vamos a construir una empresa, un $1 billion company, como dicen. Y fue como, ok, estamos en problemas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto se empiezan a dar cuenta en Y Combinator cuando van para allá y hablan con la gente de YC, con mentores, con gente del mercado que conocía esto. ¿Cómo? Yo creo que uno sabe, al final, sí, o sea, hicimos los cálculos de tamaño de mercado y teníamos, al final el Excel todo lo aguanta, si esa es la verdad la cosa. Cambiaba ahí un porcentaje en la participación que hay a agarrar y... No, pero era como, oye, después podemos externalizar, o sea, ampliarnos a Emerging Markets, África, pero son estrategias que son súper caras y anda a ir al Congo, en el fondo. y pudimos haberlo hecho, pero en verdad tampoco entendíamos tanto ese mercado, entonces... Sí. Habían barreras también idiomáticas, me imagino también, que había que superar. A ver, yo creo que sí, se podía sí, pero no era claro cómo llegar a $100 millones en revenue de aquí a X cantidad de años con el producto que teníamos. Y o nos íbamos a vivir a Estados Unidos y tratar de hacer ese producto allá, o lo ejecutábamos bien acá, pero en verdad acá el techo estaba muy claro. Y también Chile y Latinoamérica es una región para B2B de baja adopción de software. O sea, la cantidad de software que contrata una empresa no es tan alta como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si puedes reemplazar a 2 o 3 personas o hacer más eficiente, se da. Es un tema de ROI. Acá no, acá es un tema igual de confianza, son late adopters 100%, requieren hartas presentaciones, requieren confianza en general, les da miedo subir un poco ciertos proyectos a los directorios. Entonces,
confiar en una startup. Todo es como core del negocio y por lo tanto no voy a meterte ahí Sí, como peligroso. es como peligroso. Está, bueno, todos los temas de ciberseguridad que está perfecto. O sea, en Estados Unidos también se da. Acá, al final los ciclos de venta son súper largos y la disposición a pagar es relativamente baja. Entonces, Y lo otro es que en el fondo hay unos estudios que hablan del robo de los bancos en Chile. en México. Ellos ganan mucha plata, entonces como que ¿por qué voy a cambiar la forma en la que estoy haciendo las cosas, digamos? Claro. ¿Qué tanto más puedo mejorar si ya me va increíble? Sí, Entonces también eso creo que hace que sean medios reacios a cambiar cosas que pueden ser relevantes en el fondo. y aparte se da que los bancos acá son filiales también, entonces muchas directrices también vienen de afuera y no tienen fuerte decisión acá, que también está o sea, se entiende. Al final, creo que el análisis que hicimos fue: queremos construir qué tipo de empresa, queremos una empresa como que crezca un montón, Claro. este no es el camino. Y Claro, tú no estabas ahí para construir una pyme chiquitita que dieron buen servicio, sino que querías hacer una cuestión tecnológica que fuera capaz de escalar y rápido. sí, incluso no sé si nos da para vivir, bueno, en verdad, puede ser que sí, pero Claro, hay una micro. era una... Pasa. Claro, yo creo que al final uno decide hacia dónde quiere ir y tenés que tomar las decisiones acorde. Ahora, fue relativamente temprano, yo encuentro. No habían pasado 5 años, pero tampoco había pasado poco. Y estuvimos con la duda un buen tiempo de qué hacer, porque la empresa igual crecía. Entonces, me acuerdo que en YC hubo una vez una charla que alguien decía como: el peor momento es cuando tu empresa kind of works, que es como crece, pero no espectacular. Es mejor tener un shitty company, que es una empresa mala que no crece, por la decisión es relativamente fácil. Es como, ok, cambia, o sea, cambia tu idea, nadie le importa. Que te vaya más o menos bien, Sí. medio letargado y que esté como que sí, que... Que sí, que no, sí, exacto. Entonces, al final, después de un tiempo, tenés que tomar la decisión nomás de seguir o no, y nosotros decidimos que no era el camino. ¿Cuánta gente trabajaba en Pluto en esa época? Éramos súper poquito. Ya. Sí. Yo creo que esas cosas hicimos bien, y no sé si fue porque fuimos inteligentes o porque sabíamos que no estaba funcionando, entonces teníamos, no sé, voy a asumir que fuimos inteligentes, ¿no? Hay susto de estar contratando Sí, si no estaba tan caro el rumbo tampoco. claro. Y al final yo creo que YC, si te da esta recomendación que es muy buena, contrata cuando estés listo para escalar o cuando tengas como muy claro tu path a algo, que puede ser cómo adquirir o dónde quieres llegar, o que el producto en verdad está a lo que se llama un market pool. Ahí contrata. Antes de eso, don't do it. Y nosotros no lo hicimos, por suerte. Teníamos gente, pero éramos poquitos. Y gente además que probablemente estaba muy enfocada en el producto, o sea, en la parte tecnológica. Sí, teníamos básicamente más que nada ingeniero. Y creo que esa fue una buena decisión, porque las personas que no quieren emprender también se queman rápido. Y es súper entendible. O sea, es tu empresa y hay un cambio de rumbo relativamente fuerte. El nuestro no fue tan fuerte. La gente se estresa si dentro de todo igual quieren estabilidad. Si no, estarían armando una empresa. O estarían preparándose para armar una empresa. Sí. Entonces, Sí, la gente no quiere emprender. Como que la gente cuando está trabajando en una corporación dice quiero emprender, pero es porque no entienden realmente lo que implica y todo el sacrificio. sí. O sea, probablemente. Me decía ahí antes, te pregunté cuál fue el principal error, me dijiste riéndote como emprender. Más o menos. Es que sí, o sea, es doloroso, pero es entretenido. Pero es parte de las cosas que uno como emprendedor yo creo que asume Sí. y acepta Ujú. en el fondo. De que es una decisión difícil y que va a tener que empujar. Sí. Yo creo que al final lo que nos hizo sobrevivir tanto tiempo es que cada vez que yo estaba como en una mala situación, era como, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Mi costo de oportunidad podría ser, oye, me voy a trabajar a Estados Unidos en una empresa de SaaS y probablemente gano mucho más, si al final la mayoría de las empresas quebran. Y lo que más me dolía era decir como, no voy a trabajar con mi socio, como vamos a separar camino. Porque en verdad es lo que pasa, o sea, él va a trabajar en otra startup, yo probablemente, y como que nunca estuvimos de Porque acuerdo. sentía que ese era el socio que tenía que tener en el fondo. Más que el socio, yo creo que
me gustaba trabajar tanto con él, lo encuentro tan inteligente y disfruto tanto trabajar con él que como que sentía que por derecho nos iba a llegar la opción de construir una empresa grande juntos. Y todavía lo creo. Y por eso creo que es tan importante tener buenos co-founders en el fondo, porque cuando todo está en la nada misma, tu única alternativa es querer construir algo grande y que te entusiasme trabajar con alguien interesante. Y yo al principio lo encontraba muy cliché y hoy día es como... Obvio. Es súper básico y la mayoría de las empresas quebran porque los socios se separan o porque hay peleas con socios. Entonces creo que es más difícil que encontrar un buen matrimonio. Y yo siento que tuve la suerte de encontrar eso. Entonces como que nunca di por sentado el tiempo que el tiempo que teníamos juntos. Suena como medio romántico, pero trabajar con él yo encontraba que era como tenía Era demasiada una suerte. parte grande para ti y era algo que iba a perder, Sí, sí o sí. sí. ¿Y te dolía también el soltar, el como decir, la fracasé en esta opción? No, me da lo mismo. Ya. O sea, no es que me dé lo mismo. Obviamente no quiero fracasar. Pero si tú pensás en pivotear o que lo tuyo no está funcionando, tu costo de oportunidad es alto. Podrías estar construyendo otra cosa gigante y la mayoría de las empresas pivotea porque el mercado es chico. Igual tiene un grado de suerte. Entonces, quedarte pegado en algo que no funciona no tiene sentido. O sea, estáis perdiendo años de tu vida, estáis perdiendo tiempo, estáis gastando la plata de tu inversionista. Entonces, si no te hace sentido, no está funcionando, te queda energía, lo racional Eso y sí, otra como cosa. lo correcto para tus investors y para tus socios es decir como, oye, ya, avancemos lo próximo. Y es un tema de probabilidades igual. Lo más probable es que lo alcances, que lo logres. Y yo ahora miro hacia atrás y hablamos harto con Nacho de esto. Éramos no cualquier cosa, pero un first time founder comete muchos errores muy tontos. Como por ejemplo. No, o sea, nosotros no lo hicimos, pero contratar rápido, antes de tener una idea de qué hacer, pensar que alguien te va a solucionar los problemas de la empresa, o sea, oye, voy a traer un gerente comercial porque no vendo tan bien. Error. Como tú por lo menos tienes que saber cómo funciona tu ciclo de venta o entender cosas de venta para poder traer... Tengo que medir el trabajo de esta persona que voy a meter. Sí, o poder aportar en el fondo. No, Claro. Tu opción no puede ser traer gente MBA que te solucione el problema. Eso no funciona. Cuidar el burn, entender cuáles son tus métricas, entender cuál es tu tipo de cliente, saber trabajar con un cliente. O sea, es que son millones y millones de cosas que mucha gente te recomienda cosas contrarias porque en un corporativo funciona distinto. Exacto, porque tienen la espalda, tienen el tiempo y tienen la posibilidad de equivocarse muchas veces sin que pase nada. Sí. Y desde lo más básico, que creo que es algo que cometemos mucho los latinos, es tamaño de mercado. Al final hay mucho consejo gringo de busca un nicho, no tengo idea, busca los primeros 20 clientes y después te das por un tubo, qué sé yo. Yo he escuchado mucho, sobre todo VC. Y en Latinoamérica no funciona así. En Latinoamérica tus 20 primeros clientes son simplemente tus primeros 20 clientes y hay que pensar cómo llegar a los 200 porque puede existir la posibilidad que tu mercado sea tan chico que después de los 300 te quedaste sin mercado. Claro. Y yo creo que entender dónde estás parado es demasiado importante para decidir en qué vas a trabajar los próximos 6 años. Porque son murallas al final que hay algunas que no puedes pasar nomás. ¿Cómo lo hacían para entender dónde estaban parados? En el sentido como quizás más financiero, más de KPI, de data. ¿Tenían esos desarrollos internos? ¿Cómo lo hacían? Yo cuando me refiero a dónde estamos parados, en el fondo es Latinoamérica es distinto a Estados Unidos. Entonces tenéis que hacer una investigación de mercado y los nichos acá realmente son nichos, no se expanden. Creo yo, o sea, existen oportunidades sí, pero la mayoría de las empresas como muy exitosas en LATAM, solamente en LATAM, son plataformas, no son features como le dicen. Tienen muchas features, tienen muchos servicios y empiezan como a crear servicios horizontales. Claro, los Rappi. O sea, Rappi tiene Rappi Travel ahora. Mercado Libre, o sea, tiene portal inmobiliario, Mercado Libre tiene Mercado Pago, que es un colazo, pero... Incluso el streaming tiene ahora. Sí. Meli Plus. ¿En serio? Sí. Y hasta el momento lo regalaban. Ok. Hoy día creo que si pagáis Meli Plus, creo que vale 3.990.
tenéis como despachos gratis en Ya. Mercado Libre. Ok. Bueno, Tienen películas, no sé, no está al nivel de Netflix, pero entiendo. es como que, oye, ya, po, Ok. deja de hacerlo todo, ¿cachai? Al final yo no conozco tantas empresas latinas muy exitosas que solamente hagan un servicio, pero sí conozco empresas gringas que solamente tengan un servicio y le vaya increíble. Y creo que es importante saber cuál va a ser tu mercado. Si tú quieres construir algo súper vertical, hazlo mundial o hazlo en Estados Unidos o piensa en cuál va a ser tu estrategia de expansión. Y a nosotros nos dieron un consejo que fue todo lo contrario. Solamente tener un producto, hazlo chiquitito, full vertical. Y después, cuando llegues a X cantidad de revenue, expándelo, maybe. Y nunca llegamos, o sea, no... Con este primer producto, en el fondo... Sí, y yo creo que no hay muchos productos que puedas hacer eso en LATAM. Obviamente existen, pero no creo que sea como muy fácil como decir, oye, solamente voy a armar un producto chiquitito y con eso voy a tocar a todas las empresas de LATAM, ¿cachai? Que además tengan disposición a pago para que sea un negocio interesante. Obviamente podemos hacer un producto chiquitito que cueste $300, $400. Pero si quiero cobrar un ticket size anual de $50,000, $100,000, o sea, ellos ya buscan una plataforma. Exacto. De hecho, me acuerdo que hace como un mes y medio tuve una reunión con una minera grande acá en Chile y les pregunté como, ¿qué tengo que hacer para que me paguen $1 millón? Y estábamos como conversando. Y me dijeron, o sea, te lo podríamos pagar, obviamente demostrar valor, que es obvio, pero esperamos que tenga, no sé, que tu suite de servicios sea gigantesca. Y yo les dije como, ya, pero si agregamos mucho más valor en solamente esta área, como hacemos un ROI increíble, es imposible vender eso para arriba. Y les creo. O sea, no tienen, ellos querían el servicio, pero es como nadie me lo va a comprar si es que mi ROI, incluso aunque sea bueno, es como por este precio esperamos un valor transversal a la compañía. Claro. Yo creo que eso va a cambiar, pero de nuevo, yo creo que Latinoamérica sí son late adopters, entonces creo que hay que entender, de nuevo, lo que te decía, dónde uno está parado. San Francisco, uno va a San Francisco y las empresas si regeneran un buen ROI te compran, entonces no es tan así, pero más o menos estoy siendo súper, a lo mejor exagerada con la idea, pero de nuevo, O sea, en un mercado que es, ¿cuánto? 1000 veces más grande que... el otro día lo calculé, se me olvidó. Como 80 veces. Mucho más grande que el latinoamericano, en el fondo. Sí, y la mano de obra también es más cara, entonces reemplazar a alguien o eficientar un puesto genera mucho más valor. Sí. Entonces, bueno, al final es eso, es como saber dónde estoy parado. No podía hacer un producto de nicho de Latinoamérica a mi juicio. Sí. Oye, Antonia, y yendo un poco atrás, cuando estaba ahí en este primer producto que le vendía a la fintech y a los bancos, eso de pensar, esta cuestión no va a crecer lo suficiente, nosotros queremos hacer nuestro gigante, entiendo que estaba alineada con Nacho en esa visión. Sí, y Felipe. Pero esta necesidad como de pivotear el producto y el servicio que estaban entregando, ¿también vino de los inversionistas o los inversionistas no se metieron en ese proceso? No se metieron. Y uno lo agradezco. O sea, nosotros fuimos a buscar ayuda a los inversionistas y algo muy sorprendente es que inversionistas gringos, que fuimos a hablar con ellos mucho, nos dijeron como, nosotros confiamos en ustedes, como invertimos en ustedes, si ustedes creen que tienen que pivotear, pivoteen. Ahora, algo que también dice YC, que es bueno, es como cuando estás en etapa muy temprana, cambiar tu idea es cambiar tu idea, no es pivotear. Pivotear es cuando tienes una empresa de 30 personas y eso es pivotear. Pero ser 2 personas y que tu idea no funcionó es extremadamente normal en una startup iniciando. Y es mucho más fácil. O sea, no tenéis que sacar a nadie partiendo por ahí, no tenéis que repensar. Yo casi creo que es como una responsabilidad con el mundo. O sea, como no gastes tu vida haciendo algo como por fiado nomás. Y YC dice como, si no funcionó, move on, como it's fine. Y obviamente hay cosas que requieren tiempo. Pero si tú no le crees a lo que estáis haciendo, tenéis dudas como súper estructurales que no podéis sacar, tu responsabilidad es moverte. Si no, al final la gente se quema o la gente se cansa.
emprender es tan duro que más encima emprender en algo incorrecto es más duro. Entonces como que no tiene sentido. ¿Cómo fue ese proceso de vender un producto a, no sé, las fintech, los bancos, y luego decir, ya, nos vamos a enfocar en el corporativo? Sí. Y con otro producto, ¿no? A ver, es un producto relativamente parecido. Eso, ¿qué cosas fueron importantes en ese proceso de quizás reutilizar ciertas cosas que ya tenían, ciertos aprendizajes, Sí. ciertos activos que ya hayan desarrollado? Lo que pasó fue que una empresa corporativa que estaba abierta en bolsa llegó a pedirnos el servicio. Y nosotros por foco le dijimos, no nos interesa algo de ese estilo. Finalmente terminamos atendiéndolo y les cobramos como si fuera una fintech. No tenía ningún sentido. Y de hecho fue como, ¿qué están haciendo? Y cuando hicimos los números de nuevo fue como, oye, esto es un mercado mucho más interesante y calza mucho más y es una necesidad y nosotros somos buenos en B2B. También creo que es importante saber en qué uno es bueno. Sí, eso viene de tu experiencia en CCU y en Nike, me imagino que... Sí, y a mí me gusta el B2B. O sea, me gustan los ticket size del B2B, me gustan los ciclos de venta. Te gusta esforzarte por cosas como grandes y que impacten más. Y sí, y además vengo corporativo, entonces sé cómo manejarme dentro de una empresa. Sí, ¿sabéis quién es el rol con el cual tienes que conversar en el fondo? No soy muy buena en B2C. O por lo menos, no, o sea, no tampoco he probado mucho, pero siento que es como un poco más mi expertise. Entonces, cuando hicimos esa mirada que fue relativamente rápida, fue como, ok, intentémoslo. Y al principio partimos... Pero fue un cliente... Sí. Fue como un pequeño market signaling, por así decirlo. Claro, porque en el fondo llegó alguien a decirte, necesito esto. Sí. Ahora... Estoy dispuesto a pagarte más por esto. Sí. Además. Y ahí investigamos más del mercado, obviamente, con lo que nos estaba pidiendo este cliente, etc. Y fue como, ok, esto hace sentido. De nuevo, los ticket size son más grandes. La venta del producto fue relativamente rápido. Lo cerramos súper rápido. Y me acuerdo que, eso sí, KYB es como full compliance. Tiene un par de cosas legales también, pero fue como que necesitamos información laboral, información financiera, y empezamos a agarrar capas. Y desde ahí partimos construyendo un producto un poco con ellos. Creo que también fue un error. Te estás diciendo algo como demasiado personalizado, quizás. Sí. Y como que uno cuando hace esas cosas, bueno, yo te conté una experiencia nuestra también, como que está ahí una disyuntiva, ¿cierto? Porque tu cliente te está pidiendo algo, tú decís, esto es grande, pero chuta, le estoy haciendo algo que después, ¿cómo se lo ando a alguien más en el fondo? Sí. ¿Cómo aplica esto para otros corporativos parecidos a este? Sí, literal. Ahora, tuvimos la suerte de que ese cliente no nos pidió una locura, pero sí construimos un poco hacia ese cliente sin una visión un poquito más grande. Cuando ya el producto empezó a funcionar, fue como, ok, aquí sí hay una oportunidad, y sí nos demoramos harto en cambiar el producto hacia esa visión. Teníamos muchos scrappings, muchas cosas que eran muy de desarrollo muy largo, y que lo habíamos hecho para KYB y no servía, había que adaptar un montón para el otro producto, que no, es KYB for the supply chain, en verdad. Claro. Y estuvimos mucho tiempo arreglando el producto, me acuerdo. Hoy día, si estuviera en ese punto, botaría toda la basura y armaría uno de cero. Y, o sea, la cantidad de dolores de cabeza que tuvimos, yo no sé cómo Nacho no se quedó calvo, Felipe también, pero... Porque estaban haciendo puros hartos parches de lo que ya tenían. Lo hicimos bien, o sea, hicimos el cambio bien, como nunca hicimos parches, en verdad, como rearmamos lo que teníamos al otro producto, que fue como que creo el gran error. Pero bueno, en verdad así se aprende y terminamos haciendo un producto que creemos que nadie la tiene y nos demoramos un montón, pero a medida que el producto fue mejorando, como que el crecimiento se notó, que es bueno. Y hoy día estamos enfocados en corporativo. Genial, o sea, funcionó. Funciona. Dentro de todo este proceso... Uh-huh. Que probablemente muchos hubieran botado la toalla, hubieran tirado la toalla antes de seguir. Para ti fue clave tener un buen socio, buenos socios, buenos partners. Buenos partners, sí. Es que buenos inversionistas.
Yo creo que yo puedo aguantar más malos inversionistas si voy a la oficina y estoy con gente que admiro un montón. Y esto lo decía Pedro de nuevo. Yo al principio pensaba que era como... Ya, sí, obviamente tiene que decirlo. La típica del que está vendiendo el mundo del startup. Sí, pero cuando uno de tus socios dice cosas tan inteligentes o tiene ideas o te defiende cosas que hacen sentido, en verdad la costo-oportunidad de dejar de trabajar con esas personas es muy alta. Y esa es básicamente la razón por la que tenés que seguir yendo a la oficina. ¿Qué se viene para adelante para Pluto? ¿Se vienen nuevas, ¿No estuviste? sí, nuevos redireccionamientos, nuevas verticales? Sí, o sea, yo creo que lo que te decía, Latinoamérica funciona más las plataformas. O sea, creo que el espacio es más de plataformas que otras cosas, entonces ahora se vienen nuevas verticales y por lo menos el producto y la empresa ya está un poquito más consolidada, crece de manera muy consistente. Estamos operando ya en Perú y yo estaba viviendo en México, entonces tenemos clientes en México. Hay otro país que se viene ahora pronto, ojalá. Y también estamos trabajando, de hecho, con Nacho en otras verticales, como R&D, a ver qué sale. Genial. ¿Y cómo es irse a otro país a vivir? Muy entretenido. ¿No funciona Lo la recomiendo. expansión afuera si es que no te vais? Si alguno de los fundadores no se va. A ver, yo he visto empresas que lo han hecho y les va increíble. ¿Estaba dentro de tus planes irte de Chile? Siempre supe que era un requisito y probablemente iba a terminar siendo yo. Entonces, sí, no lo tenía, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que pasar. O sea, alguien tiene que estar fuera. Sobre todo los mercados que son complejos. Los mercados mexicanos y el brasileño es muy difícil para los chilenos. Entonces, como que vale la pena tener un pie allá y entender qué funciona y qué no funciona. Hay una muy buena comunidad de founders latinos allá que Que están en la misma. están en la misma y comparten buenos aprendizajes, que si no fueran founders, o sea, si no estuviera el founder probablemente no tendrían acceso a esas redes, a esos beneficios. Entonces, creo que sí. De nuevo, hay empresas que lo han hecho, pero son las pocas, con founders muy buenos. Es importante tener buenos cofundadores en una empresa. O sea, gente que esté dispuesta a empujar de la misma forma que tú, sacarse la cresta igual que tú, ¿cierto? Sí, Pero también, o sea, este caso en particular es bien interesante porque al final no es tan fácil encontrar gente que, uno, sea inteligente, dos, que uno admire, tres, que en el fondo vean las cosas similar a uno en el sentido de, oye, a pesar de que estamos construyendo algo, o sea, partiendo primero por la empresa de viajes, ¿cierto? ujú, Yo te aseguro que el 90% de la gente hubiera dicho, chao. Además, pandemia, o sea, sí, es qué horrible. difícil volver a armar algo de cero, literal de cero, en un ambiente re complicado, en que nadie sabía cuándo se iba a resolver todo, no podíais salir, o sea, daba más ganas de buscar pega, ¿no? Emplearse, claro, en Cloudflare. ¿Qué perdiste cuando te fuiste del corporativo? ¿Sentís que No mucho, un buen sueldo. volveríais a trabajar en un corporativo? Mira, Ahora trabajáis para los corporativos. sí, me han preguntado demasiado esto. ¿Sí volvería a trabajar a un corporativo? Pero en una patita más de como innovación. Yo creo que en branding probablemente. O sea, volvería a mis raíces en marketing, pero más como vacaciones, no sé. A descansar. Sí, un poco. Por no decir que los que trabajan en corporativo descansan y tienen vacaciones. No, Madre. no, nada. Lo que pasa es que yo creo que es duro, no, como, de nuevo, para mí una startup en serie B ya es un corporativo. Sí. Y creo que en etapa temprana es duro pensar que tu empresa se puede acabar todo el rato. Entonces, cuando yo hablo de vacaciones o relajarse, Es mental. es sí, saber que saber que los próximos, Si no está ahí, tampoco es tan terrible. o sea, no tener esa presión de que tu empresa puede morir y que tienes empleados que están rompiéndola contigo, que están trabajando horas extra y Que se van a quedar sin pega. se van a quedar sin pega. Y también es un sueño que están perdiendo. No saber si van a poder levantar la próxima ronda, si es que están en el mundo del VC. Entonces, como que hay ciertas presiones mentales
donde tu empresa se puede acabar todo el rato. Un ejemplo muy tonto, nosotros estábamos casi toda nuestra plata invertida en Silicon Valley Bank. Ah, claro, y cuando todo el cepo. Y nosotros, lo tomamos ciertas malas decisiones que no estábamos lo suficientemente diversificados en la ronda. O sea, teníamos solamente un banco y no teníamos varios bancos donde teníamos la plata. Y me acuerdo que cuando pasó esto y lo que decían los fondos y lo que decía todo el mundo en pánico era murieron, perdieron. Todos los que tenían su plata ahí. Sí, y me acuerdo que nos juntamos con un par de founders, no voy a decir quiénes son, pero nos mirábamos así como, ¿qué vamos a hacer? Nuestras empresas quebraron, básicamente, adiós. Y la conversación que teníamos con mis socios era cómo le decimos a la gente. Claro. Que por un descuido tan tonto... ¿Cuánto tiempo después de haber levantado la ronda fue eso? Al tiro. Al tiro, que tenía toda la plata. Fue al tiro. Claro. ¿Cómo le contamos a esta... Habíamos contratado recién a una persona, habíamos tirado una carta de oferta hace 3 días y había renunciado a su pega. ¿Cómo llamamos a esta persona? Entonces, cuando digo descansar es eso. Entonces, sobre todo que al final, claro, estás en un momento feliz. Oye, ya estamos en la ronda de 30 millones de dólares. La gente... Estamos forrados. La gente piensa que un carrusel es como una talla. En verdad es un carrusel. O sea, te pasan cosas que para mí son inimaginables, ¿cachai? Como en un corporativo... Como lo mínimo, o sea, lo menos que esperaba que pasara era que... O sea, me tocó una pandemia, después me tocó Silicon Valley Bank. En un corporativo no estáis pensando en eso. Tú asumís que el gerente de finanzas tiene la plata diversificada en las cajas en 4 bancos, ¿no? ¿Cachai? Es obvio. No tienen a Doña tomando la decisión de tomando la plata. De un banco de Estados Unidos que tiene toda la plata, todos los fondos de la empresa de tecnología del mundo a quebrar en 48 horas, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, me refiero a eso. Obviamente... Por eso te decía, yo me encantaría, o sea, volvería a trabajar en un corporativo porque sí también... Porque sabes que te olvidáis, dais muchas cosas por hecho cuando trabajas ahí en un corporativo, ¿cierto? O sea, como que los procesos funcionan, tampoco estás a cargo de todo. No eres responsable por todo. Cuando estás en un corporativo no estás asumiendo que la empresa puede morir. Exacto. Tu mayor miedo es que hayan despidos masivos. Claro. Que se fusionaron con otra empresa. Es estresante, pero no estáis pensando que mañana no hay oficina. ¿Sí? Exacto. Ahora, a mí tampoco, que tenéis que darle aviso a toda la gente que la cuestión se acabó y la responsabilidad además financiera y civil asociada a eso también. Exacto. ¿Y qué pasó ahí con eso? ¿Cómo se resolvió? No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero lo recuperamos todo un par de días después. No, o 2 semanas, no me acuerdo, pero fueron las peores 2 semanas de nuestra vida. ¿Y eso por qué? ¿Porque este banco salió a cubrir los fondos? No, el gobierno de Estados Unidos cubrió el fondo. Ya, ok, o sea, los salvaron. Sí. Un Bank of America en la crisis subprime. Algo así. Sí. Es que no salvaron al banco, salvaron en verdad los fondos. A los fondos. Sí. A los cuentarentistas en el fondo. O sea, se hicieron cargo y pagaron la plata. Sí. Menos mal. Lo que pasa es que el impacto después es una cuestión en cadena. O sea, no, y nosotros yo creo que Pluto da lo mismo. En ese momento había... Lo hicieron por Pluto. Había una lista de... Los Stripe, había una lista de empresas gigantescas que incluso estaban abiertas en bolsa, que tenían su caja ahí. Me hace pensar que yo no fui la única que tenía todo su funding ahí, pero sí, nos salvaron. Qué loco pensar que se juntaban con los otros fundadores y conversaban sobre, oye, ¿qué hacemos? Hagamos. O sea, era, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. Y nos vamos a San Francisco a la oficina. Era una conversación. Te lo juro que... Vamos a chuplicar que nos devuelva. Yo nunca vi la serie Silicon Valley, pero la gente me dice, es literalmente la vida de un empresario. Yo no quería sufrir doble y ver la serie, o sea, verme ahí. Pero mi socio que lo vio, Ignacio, me dice, Eso es. En esa estamos, socia. O sea, me dice como, hay ciertas escenas que yo digo, pasé por eso. Pero bueno, sí, creo que dentro de todo, yo te diría que al final este proceso es como 5 MBAs en uno. Y es una experiencia que vale la pena tener si es que tienes algo del mundo de emprendimiento como en ti. Claro. Es muy entretenido emprender. Y sobre todo es como profesionalmente desafiante, que es algo que muchas oportunidades no podría tener en otras pegas. Claro, que cuando estabas trabajando en CCU probablemente no estaba dentro de tus pensamientos, hoy el día de mañana voy a fundar una fintech. Nada. Para ir cerrando la conversa, siempre en este podcast nos gusta dejar algo a
a quienes quizás hoy día están en una situación similar a la que tú estabas en tus inicios o incluso antes de haber emprendido. Contaste que trabajabas ahí en CCU, en el mundo corporativo. Harta gente que nos escucha seguramente trabaja en una gran corporación y probablemente más de una vez ha pensado, quiero hacer algo, no quiero seguir trabajando en esta corporación, ni quizás para ninguna corporación, y me gustaría lanzarme, ¿cierto? Por lo menos intentarlo. ¿Qué le diría a la Antonia del 2017 que estaba en ese mundo y qué le diría a los que hoy día están en esa situación? Es una buena pregunta. Ay, yo creo que lo que yo pensaba en ese No me digáis, no emprendas. No, obvio que no. Ya. O sea, primero no emprender, pero no. Yo creo que lo que pensaba en ese tiempo es incluso más real ahora. Yo creo que las nuevas tecnologías, AI, eventualmente quantum computing, van a hacer que sea la nueva ola de SaaS, es algo que hemos hablado harto con Leo Soto, el de Shinkansen y varios otros fundadores. Entonces, creo que hoy día se va a forjar las nuevas riquezas de las nuevas generaciones. Entonces, si hay alguien que quiera hacerlo, creo que es el momento perfecto para hacerlo, sobre todo aquellos que son jóvenes, que no tienen un costo muy grande en su vida. Exacto. Que se pueden dar el lujo en el fondo de arriesgar poco sí. E intentarlo. Y lo que más arriesgan, creo que a esa edad, no sé, a los 24, 25, es un poco, y también un poco el ego. Creo que están todos saliendo de la universidad, quieren demostrar sus primeras pegas y es como fácil entrar en quieren ganar plata al tiro en el fondo. Sí. Pero es una apuesta que creo que vale mucho la pena, sobre todo si tienes un insight específico. Y a eso me refiero estás en un corporativo y entendiste cosas que se hacen muy manual o que gastan mucho tiempo, que ponen a la organización en riesgo. Es una muy buena oportunidad ahora de crear un SaaS o crear un AI agent o lo que sea para esa industria. Yo no, creo que hoy día es más real que cuando yo partí. Y creo que hay muchas oportunidades que no se están tomando y que están empezando a salir en Brasil, en Argentina. Y creo que todavía hay capital que está invirtiendo en LATAM. Me acabo de juntar con un fondo gringo muy grande que me dice 1/3 de mi portafolio espero que sea latinoamericano. Entonces... Y no ha invertido nada todavía, o muy poco. Ha invertido 34 compañías. Sí. Mira. Y tiene varios exits. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad de hacer cosas. Creo que estando en YC, lo que diría es el talento chileno es muy bueno. Es sobre todo el talento técnico. Creo que no hay tantos, o sea, no somos tantos, pero sí es de alta calidad. Hay varias empresas, de hecho, gringas que están poniendo su hub de innovación, o sea, su hub de tecnología acá por el talento. Entonces, creo que me desafiaría a pensar global y no tanto en Latinoamérica. Creo que ese fue como un gran error que cometí. Creo que Chile puede crear productos globales 100%. Claro, desde Chile. Desde Chile. O irse a San Francisco, Estados Unidos, pero creo que muchas veces como que nos subestimamos un montón versus startups de Estados Unidos. Y creo que la gran diferencia en verdad es el tamaño de mercado. Entonces me expondría a eso lo antes posible. Y algo que yo hice bien, creo, y creo que hay mucha gente que está en el corporativo que hace mal, es que lo ven como un part-time job. Emprender es infinitamente difícil y literalmente es como una tormenta de arena tratando de buscar la salida todo el rato. Y es porque pasan estas cosas, Silicon Valley Bank, la pandemia, etc. Entonces, cuando es part-time, es muy fácil enfocarse de nuevo en tu trabajo. Sí. O sea, no estáis arriesgando mucho, ¿cierto? O sea, como que en tu cabeza estáis pensando... Sí. Y creo que para que una startup o una empresa funcione, necesita de toda tu atención. Entonces, si es que en verdad es algo que te interesa, yo creo que deberías estar 100% enfocado en esa empresa. Hay muchos temas, hay demasiadas cosas que no se ven en la superficie. No solo es la idea, es la ejecución, hablar con los clientes, y eso quita tiempo, cultura. ¿Cómo se entra al corporativo? O sea, alguien que está en un corporativo, uno ve personas que emprenden y que le venden el servicio a su misma empresa en la que trabajaban, ¿cierto? Porque en el fondo es obvio. Uh-huh. ¿Cómo se entra a los otros corporativos, ¿cierto? ¿Cómo saber dónde tengo que ir a vender esto? Las redes son importantes. ¿Tenéis que entrar con alguien de confianza, de alguien que tenga una posición alta? No necesariamente, o sea, en Chile por lo menos yo creo que la red no es tan importante. En México sí. Dependiendo un poquito de dónde estáis parado y la cultura,
Creo que es como vaya a hacer tu estrategia de go-to-market. Al final, en mercados un poquito más consolidados, lo más fácil es entender a qué le estáis vendiendo. O sea, si es a tu gerente de finanzas, es llegar a los gerentes de finanzas y llegar con una propuesta de valor clara. O sea, hablar el mismo idioma y decirle como, oye, haz esto y te va a llevar en esto. Claro. Creo que muchos se equivocan en apuntar a todos lados, a todos lados. Yo también lo hice al principio. Y usar lenguajes de repente muy técnicos o como muy específicos, muy lateros, que la gente del día no ayuda. Pero es eso. Tratar de hablar el mismo idioma que el que está allí. Y ojalá tampoco decirle que esto como que... No es magia tampoco. Como que le haga arreglar el mundo, ¿no es cierto? O sea, y también un poco... es como tratar de evitar tocar el ego de la otra persona que está al frente, ¿cierto? Como que, oye, venía haciendo esta cuestión pésimo, ¿cierto? Esta cuestión que te voy a pasar, claro. te va a resolver todo, ¿cachai? Como que tratar de adaptarse a eso, ¿cierto? Y ser capaz de leer a las personas. Bueno, vender es todo un arte. Es un arte. Y hay alguien en la compañía que lo hace mucho mejor que yo, pero sí, es un arte. Ahora, de nuevo, si tu producto es bueno y estoy hablando con la persona correcta, esa persona va a promover tu producto en la organización. Y es un tema de probabilidades. Va a llegar con 100 y probablemente cierren 10. Que está perfecto. Es un embudo. Exacto. Grande, Antonia. Eso. Un lindo camino has recorrido. Gracias. Camino, no sé, bueno, de un monster track en una pista con un montón de saltos y de hoyos y de obstáculos y de complicaciones. Pero bueno, eso es emprender, ¿cierto? Y hay que tener la capacidad de poder seguir con ese propósito, con esas ganas, con esa fuerza, elegir bien a la gente, ¿cierto? Y tú lo dijiste, enfocarse en algo que uno, obviamente donde uno puede generar valor y que sea suficientemente grande, pero que te guste también lo que estás haciendo. Porque hacer mucho tiempo y en esta tormenta de arena buscando la salida, como dijiste, que creo una muy buena metáfora que explica lo que hacemos, lo que emprendemos. Si estáis haciendo algo que no te gusta, no lo vaya a poder hacer bien. Ni vaya a poder convencer a otros que lo hagan, o sea, no, es imposible. Así que el propósito es importante, creo que siempre lo decimos, no es cliché, es real. Y nada, Antonia, te agradezco harto. Gracias por haberte venido de México a Chile en un charter a la velocidad de la luz para poder estar acá con nosotros. Y de nuevo te agradezco por compartir tu experiencia, el camino recorrido. Ahí tras bambalinas hablamos de algunas cosas que van a quedar guardadas bajo llave. Así que nada, súper bueno haber tenido tu presencia acá, que podáis ayudar a otros que están hoy día en corporaciones y que quieren emprender y que quieren hacer algo, pero quizás no se atreven, no saben cómo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, hay un montón de oportunidades y también el corporativo hoy día está mucho más acostumbrado a poder hacer cosas con startup tecnológica, así que la invitación a todos es aprovechar la oportunidad. Hoy día es el momento de hacer algo y además hacer algo con grandes corporaciones que, si bien se vende más lento, la gracia es que los tickets son harto más grandes y una vez que entráis también podéis entrar a otras verticales dentro de esa misma empresa, así que vale la pena. Los dejo invitados obviamente a escucharnos en el próximo capítulo de CFO Talks. Quiero agradecer en este capítulo que pudimos estar acá de nuevo a la Universidad Adolfo Ibáñez en su centro de posgrado. Quiero agradecer también a Podcast Pro, que nos ayuda siempre con la producción y la edición y la postproducción de estos capítulos de nuestro podcast, al equipo de brand y comercial de CFO, que siempre nos ayuda a, yo siempre digo, no decir tonteras y decir cosas inteligentes. Y nuevamente, Antonia, gracias por haber estado acá. Nos veremos ahí más adelante en algún momento. Seguro. Estoy seguro ahí que nos vamos a ver de nuevo en este mundo. Así que nuevamente te agradezco harto haber estado hoy día con nosotros. A ustedes. Un abrazo a todos.